Bueno, buenas tardes Cristóbal, buenas accidentadas Buenas. tardes, ¿verdad? Porque yo me hice muchas bolas el día de hoy y no podíamos empezar. Pero ya estamos aquí con Cristóbal Jodorowsky, que realmente es aparte de un gran maestro y una persona que sabe tanto, es una persona que, bueno, pues una gran persona. Yo te considero una persona que pone la muestra con su actitud de lo que hace y que a mí me ha enseñado mucho con una actitud siempre disponible, sencilla, entusiasta. Entonces, creo que es concordante lo que él enseña con lo que él es. Y aquí está, voy a leer su tengo que cerrar porque hay ruido, pero bueno, ni modo. El currículum es psicochamán, psicomago, poeta, pintor, escritor, cineasta, creador teatral y ante todo ser humano con un caudaloso camino terapéutico, artístico, espiritual a sus espaldas. Y el curso que va a dar se llama Teatralidad y Sanación. Y yo quería que hablara justo de eso, de este curso, de qué quiere decir teatralidad y sanación, de cómo él lo conjuga. Yo lo he visto trabajar, pero me gustaría que explicara cómo él lo conjuga, qué busca y cómo lo busca, ¿no? Mm. Bueno, primero que nada, gracias por tus comentarios. Pues eso es lo que hemos ido intentando aprender en esta comunidad, ¿no? De llegar a esta especie de integridad y de vivir lo que uno imagina y visiona y, mm, y concibe como situaciones hasta cierto punto realizadas. Entonces, pues y yo me considero en el camino como un compañero tuyo practicante, como un hermano de práctica. Nos conocimos a través de Claudio y de eso estoy infinitamente agradecido porque pues, las relaciones como esta que nosotros tenemos es una relación que enriquece, ¿no? Y yo he aprendido tanto de los vínculos que se han creado en esta comunidad y por hablarse, por convivir, por etcétera, etcétera, ¿no? Es siempre un motivo de crecimiento. Así que esta conversación es un motivo de crecimiento porque escuchándote hablar me inspira mucho y de repente digo, ah, sí, soy así, ¿no? Y es muy lindo, te agradezco mucho, yo también te aprecio mucho y estoy muy contento de estar acá. Otra cosa que quería decir es que mi biografía la he cambiado un poco porque dice es psicochamán, es psicomago. Pues yo pienso que yo me dedico a la psicomagia, me dedico al psicochamanismo, al cine, al arte, etcétera, como prácticas, ¿no? Y que la práctica fundamental es el ser y, y eso pues como que le da un puente al tema que estamos abordando, que es el taller, pero también para mí es una contribución al proceso terapéutico y al camino de transformación. Uh-huh. Uh, Hoy en Y, día, cuando, digamos, hago un taller, entre comillas, podríamos decir que es casi una excusa para abordar este tema que es el tema de la transformación de forma distinta. Uh-huh. Y por eso que me gusta utilizar diferentes llaves y pues soy muy privilegiado de tener como la capacidad de desarrollar en diferentes habilidades que permiten como abejas trabajar sobre este mismo tema. Uh-huh. Claro que en general pues lo abordo desde lo creativo, desde lo artístico, porque pues ese es como mi don, ¿no? Mi camino y lo que más me llena cuando trabajo. Pienso que la creatividad pues es una herramienta fundamental y no solo una herramienta, sino que un estado de ser fundamental a cultivar, ¿no? Que somos pragmáticos, sí, pero también pues está el hemisferio derecho que es el creativo, que es la mitad de nuestro ser y esta existencia es profundamente creativa todo el tiempo, está inventándose, reinventándose, descubriéndose, creándose
y como despertándose a dimensiones. Entonces, estaba pensando, ¿no? ¿Cuáles son los temas que voy a abordar en este proceso, que son cuatro sesiones, y quiero tocar cuatro temas que para mí en estos momentos son muy importantes, que es el tema de limpiar, el tema de crecer, el tema de despertarse y el tema de hacerse presente. Wow, qué temas, ¿no? Sí, son los cuatro para mí, los cuatro pilones de la transformación. El primero, pues, es la sombra, ¿no? Es entrarle a la sombra a través de la teatralidad, pues darle forma a esto que habita en nuestra sombra. Claro que, digo, creo que era Sócrates que decía que el alma es un abismo insondable y la sombra, pues, es el alma para mí, es lo invisible y pues es habitado por tantas dimensiones. Entonces, es hacer un encuentro con la sombra, ¿no? Con las partes de la infancia, ¿no? Que están ahí reprimidas y que están puestas de lado, y los dolores, los sufrimientos, los enojos, el tirano, la víctima, ¿no? Que son los dos arquetipos como muy sincréticos de nuestras neurosis, tocar ciertas polaridades que se encuentran en la sombra. Entonces, hacer como limpieza de esos aspectos que cuando no los revisamos, pues aparecen y se hacen presentes para decirnos, hey, ¿no? A través de síntomas, compulsiones, etcétera, pues para decirnos, hey, estamos aquí y revísanos, ¿no? Danos lugar, que también estamos aquí y que servimos para algo. Entonces, eso también, encontrarse con aspectos también iluminados de nuestra sombra, arquetipos a través de personajes, ¿no? Que están como conectados con los personajes arquetípicos de los héroes, las heroínas, ¿no? Los dioses, las diosas, y todo eso pues, que es universal, ¿sí? Entonces, aventurarnos en la sombra, a ver hasta dónde podemos llegar en una sesión. La teatralidad, pues, es muy rica porque para mí permite que lo invisible tome forma, ¿no? A través de personajes. Los personajes son muy misteriosos porque, pues, en el fondo no son realmente definidos, aunque esté escrito algo sobre los personajes, pero cuando tú los encarnas, pues están vivos y respiran lo misterioso, ¿no? Entonces ahí es cuando, gracias a darle forma humana, empezamos a sentir lo que no sentimos y que está escondido en alguna parte de nuestra sombra, ¿no? Y aparece lo, lo, lo escondido, lo reprimido, etcétera, etcétera. Entonces ahí como aparecen los darse cuenta, lo que hay ahí, y pues tomando conciencia, pues de alguna manera pierde su poder. Ajá, pierde Tu su poder. fuerza, ¿no? Su fuerza, claro, y se convierte también en una fuerza aliada, porque cuando digo limpiar, no quiere decir eliminar, es limpiarla de los aspectos tóxicos y conservar lo que Jung llamaba numen, que es la energía esencial de lo que nos habita, ¿no? Que Ujú, se ujú, convierte en una energía compañera. ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Yo como que me siento que le corremos mucho tiempo, o yo le corrí mucho tiempo a la sombra, para luego encontrar que ahí también tengo como elementos de sobrevivencia, de fuerza, muy importantes, ¿no? Entonces, sí, es como esta cosa de reconocerla y enfrentarla, no sé cómo decirte. Ujú, ujú, Porque también la sombra en mucho está construida por nuestros introyectos de lo que debe y no debe de ser, ujú, ¿no? ujú. Entonces, como que también vamos echando para atrás una bola de cosas que se supone que no tenemos que ser y que finalmente no pasa, no sé, como que no importan. ¿O No, sí? porque lo que no tenemos que ser crea a personajes que también somos, es decir, son opuestos, ¿sí? Ahora, yo he estado pensando, la sombra se puede mirar pues desde diferentes perspectivas, porque la sombra no es para mí, es algo que aparece, es algo que es. Eh,
digo, todo depende de con qué tipo de psicologías uno aborda la sombra, ¿no? Pero pues en la psicología más junguiana, la sombra es la psique es lo invisible, y es el alma con todos los aspectos de esta existencia de lo humano a lo cósmico, ¿no? Pasando por los animales, minerales, vegetales y todas esas energías que se expresan a través de símbolos, que a veces inclusive en las tomas de psicotrópicos lo vemos, ¿no? Que surge. Entonces es lo inconsciente. Entonces está claro que está la dimensión y el departamento de la represión, de lo prohibido, de lo negado, de lo encarcelado, de, bueno, toda esta cuestión que viene del patriarcado, pero eso es una dimensión de la sombra. La sombra llega hasta la divinidad, porque se dice que en la sombra habita en el fondo del fondo del fondo, no como decía Freud, el perverso polimorfo, sino en la luz, el trono de la divinidad interna. Entonces, la sombra pues es toda nuestra riqueza humana y está lo conocido de la sombra, lo desconocido de la sombra y lo inconocible de la sombra. Que siempre, digo, podríamos decir que siempre va a ser un misterio y, y, y es de una riqueza sin final, no basta de 10.000 vidas para explorar la sombra, ¿no? Y de ahí viene la creatividad también, ¿no? Lo conocido, lo desconocido y lo inconocible. O sea, hay Sí. una parte que no vamos a poder alcanzar a Uh-huh. conocer. Es como en el budismo tibetano, el sueño sin sueño. Está el sueño lúcido y el sueño sin sueño. Es cuando ya no hay nada, ¿no? Esa nada, nada plena. Ahora, yo pienso que no se trata de que la sombra sea luz porque nunca la va a ser, y sino, pues quizás no seríamos humanos sin sombra, seríamos una situación unificada sin dualidad. Entonces, pues es ver en la sombra, es hacerse como muy, muy ciegos con visión en la sombra. Uh-huh. Sí, ver como sí, ver en la sombra, hacerse ciegos con visión. Sí, 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 como estar todo el tiempo conscientes de esta dualidad, ¿no? A mí sabes que a mí me angustia esta parte de lo inconocible. O sea, yo como que quisiera, como que yo quisiera saberlo todo de mí. O sea, no tanto de los demás, pero de mí, ¿no? Como decir, ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Porque hay tantas veces que me sorprendo a mí misma, de mí misma, que digo, llora, o sea, esto que de dónde vino, porque, como qué pasó, ¿no? Porque aparte yo sí puedo ser reactiva y como que me azoro de dónde viene esta parte reactiva, ya sabe. Entonces, me angustia porque aparte me siento tan como programada a poder ver más que lo que está en mi programa, que más me angustia, ¿no? Ya te estoy contando mis penas. Sí, sí, pues yo lo entiendo, porque digo, ahí es entrar en lo desconocido, ¿no? Y de alguna manera es como adoptar eso que yo veo como actitud, eh, que tiene que ver con lo que, digo, lo que escribió Sócrates, que es todo sé que nada sé. No es que todo sé que nada sé por una cuestión de saber o de haber acumulado conocimiento, sino que es una actitud frente a la vida, es el no saber, es el aceptar la ignorancia, ¿no? Es aceptar la ignorancia desde un buen lugar, no esa ignorancia que nos lleva a la barbarie, sino la profunda ignorancia de la existencia insondable, llamémosla divina, etcétera. A mí me gusta hablar desinhibidamente de la divinidad, es algo que conscientemente estoy haciendo. Pienso que para mí, en todo caso, es muy importante tenerla ahí en la mesa y no callar, ¿no? Y yo darle ese nombre desde una perspectiva no dogmática y no encerrada en visiones moralistas, sino desde el ser, para darle nombre al ser, ¿no? Entonces yo pienso que eso que uno llama inconocible es la divinidad misma. Digo, no manifiesta. En la cultura hinduista es el Brahman, Ningura, que es lo no manifiesto. Brahman es lo manifiesto y Atman es el Dios interior, ¿no? Entonces es la sombra, es la sombra de las sombras. Uh-huh. Ya no me sigas contando, no voy a dormir.
Sí, y es el control, ¿no? Y es esa cosa de control. Pero pienso que si no existiera lo inconocible, no habría la curiosidad de descubrir lo desconocido. Porque lo desconocido surge de lo inconocible. Entonces, como sabemos que hay algo inconocido y que lo inconocible, lo desconocido es muy, muy amplio, entonces hay una curiosidad. Y creo que era el maestro Abhinavagupta, uno de los maestros del Tantra, decía, le preguntaban, ¿y qué es la vida? Y él decía, es estupor. Solo estupor, estupor y nada más que estupor. El niño, ¿no? Cuando hablamos del niño y de la niña, digo, es eso, es el estupor, es sorprenderse, es maravillarse, es la curiosidad, descubrir con ojos tan curiosos, ¿no? Que están ahí presentes, dándose cuenta de que todo el tiempo están surgiendo situaciones nuevas en nosotros y en el universo, ¿no? Y pienso que esa curiosidad, pues en todo caso a mí me mantiene vivo y saber que todo está, pero que al mismo tiempo hay más y ahí aparece el crecimiento, porque es el otro tema, crecer, ¿no? Crecer de un estado de conciencia muy primario, muy arcaico, muy funcional, inconsciente, automático, repetitivo, ¿no? Miedoso, compulsivo, ¿no? Encerrado y fragmentado a un estado de conciencia más amplio, ¿no? Vienen los estados de conciencia de lo arcaico, pues venimos de los seres primitivos pues no eran conscientes de que eran una conciencia, es decir, que actuaban como bebés dentro del vientre unidos a la vida, y luego viene el pensamiento mágico, ¿no? Que todavía hay personas que viven en una especie de pensamiento mágico en donde yo le pongo agujas a un muñequito y te hago daño, o pienso que te vas a morir y te mueres y creo que soy yo, o que Cristo caminó sobre el agua y que hizo milagros y que Moisés abrió los océanos y que Adán comió de la manzana y etcétera, ¿no? Como un pensamiento muy, muy mágico, como hoy alguien se pone un traje de Superman y pues que cree que es un superhéroe y los niñitos que se ponen las sábanas debajo de las cobijas y creen que los papás no lo están viendo, que actúan desde situaciones y se convierten se aparece el fundamentalismo, ¿no? Luego están el pensamiento mítico, ¿no? Los dioses, las diosas, que me dan poder. Si hago este ritual me van a ayudar y si no hago este otro ritual no me van a ayudar. Si los dioses me ayudan, yo estoy sobre la pirámide y domino el mundo, y etcétera. Y luego vienen los estados de conciencia más racionales, que son ateicos, ¿no? Que imaginan que toda esta cuestión de lo divino y viene de estos pensamientos mágicos y míticos y los niegan y no asumen la condición más amplia y después pues aparecen los estados de conciencia en donde ya nos unificamos y hoy en día el misticismo y la ciencia pues se unen, ¿no? Ya con la física cuantística se unen, nada más que yo en estos momentos estoy discutiendo porque una cosa es un pensamiento espiritual, es decir, que decir todo es uno y haber estudiado todos los libros y ser un súper profesor de física cuántica o de mística, y otra cosa es una experiencia espiritual, que esa es una experiencia de despertar a un estado de conciencia muy, muy amplio. Y realizar eso en el Japón, llaman el Satori, ¿no? En la India el Nirvana, Moksha, ¿sí? El estado último, ¿no? Lo trascendente. Y ser consciente de sus estados, de los estados de conciencia posibles y donde podemos como, no más que aterrizar, ¿no? Aterrizar en nosotros, en el fondo, no es irse a otro lugar más que aterrizar, parece ser. Entonces, pues es importante. Entonces yo me doy como también propósito trabajar sobre estos estados de conciencia, tomar conciencia de sus estados de conciencia, ver con cuál estado de conciencia a veces estamos actuando, a veces de un estado de conciencia más infantil, actuamos desde las heridas, actuamos desde nuestra ignorancia,
no actuamos desde las creencias, que pueden ser creencias familiares, sociales, históricas, culturales, patriarcales, ¿no? Que nos mueve, y ahí está pues también las motivaciones, ¿no? Aparece el enneagrama, aparece qué es lo que nos impulsa y qué es lo que se quiere, ¿no? Y qué es lo que se obtiene también desde donde surgen las motivaciones y las acciones. Entonces es como jugar con eso también, ¿no? Y desde también algo divertido, lúdico, porque pues forma parte del proceso. Estaba pensando estos últimos días como que uno le echa la culpa, ¿no? Digo, yo le he echado la culpa mucho al patriarcado y a la caída y etcétera, pero pensándolo, no es culpa para mí, no es culpa del patriarcado, no es culpa de nadie, sino que es el proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Si no hubiera habido todos estos años, la mujer no hubiera surgido, no tendría el lugar que tiene, no estaríamos en esta crisis, no digo, pienso que es esta terrible crisis que también es una crisis de vida y de muerte, ¿no? También es una crisis que está haciendo que la comunidad crezca, ¿no? También que los valores femeninos aparezcan muy fuerte en estos momentos, la solidaridad, la comunidad, los vínculos, la compasión, y está sucediendo algo. Entonces, yo pienso que este crecimiento se hace a pesar de nosotros. Digo, nosotros lo único que podemos hacer es participar a que se acelere, pero impedirlo o causarlo nunca, no vamos a hacer nosotros porque está sucediendo. Es algo como decir que pues yo encaucé la aparición de la mariposa en el capullo. No, la mariposa está ahí. Nosotros participamos a ese proceso, ¿no? Yo creo que es súper importante no echarle la culpa a nada y a nadie. Bueno, y también a mí me pasa que, ¿cómo diré? Yo soy el patriarcado también. O sea, como que echarle la culpa al patriarcado me parecería que tendría yo que estar como fuera, exenta de toda la filosofía patriarcal y de toda la psicología y de todo. Pero yo no estoy exenta. Me cuesta muchísimo ver fuera de ahí, ¿no? Pues sí, yo también creo que es un proceso evolutivo y yo creo que yo soy parte, ¿no? Sí. Aquí Yo me hay dos. acuerdo digo, no la primera vez, porque eso no es así, fue así como casi 25 años cuando conocí a Claudio, pero entré en un SAT, que era un SAT coloquio sobre el patriarcado, y lo que preguntó es cómo tu carácter y tú, digo, lo que habita en ti, contribuye de forma sutil al patriarcado, ¿no? Entonces, como que en los hombres y en las mujeres. Entonces, fue muy fuerte darme cuenta pues que estaba ahí, y que estaba profundamente anclado en mis tres cerebros, en mi cuerpo, ¿no? Organismo y en todos mis automatismos. No, y que la raíz pues viene desde el principio del universo, si tuviéramos que pensar de dónde viene todo esto, que es un paso más en la evolución del ser humano, ¿no? Y que pues está ahí en nuestra piel, y que quizás se va a ir como este capullo se va a ir soltando en unas 4 o 5 generaciones más, porque pues para que se vaya diluyendo, pues va a tomar tiempo, a pesar de que espiritualmente podemos decir que estamos realizados, ¿no? Y habrá una cosa como que no va a ser una transición, o sea, como que nos va permitiendo ver lo que vamos viendo, no sé cómo decirte, como que la conciencia se va abriendo a que podamos ver un poco más lejos de lo que estamos siempre dispuestos a ver o programados a ver, y entonces se va como disolviendo, ¿no? O no sé, como. Y yo lo imagino como tú, como que es un proceso de disolución, ¿no? Como en la alquimia es disolución, no, aparición, coagulación y disolución. Y luego y aparece algo que se coagula, algo nuevo, algo que aparece, que se coagula y que se disuelve. Entonces, es como una especie de continuum del proceso. Aquí te preguntan antes de que sigas, mira, dice Daniel Contreras Navarrete, hola, ¿cómo entiende y experimenta Cristóbal el proceso terapéutico grupal desde las perspectivas experienciales como los de la Gestalt que tiende a integrar diferentes caminos? Eso es una pregunta. Luego, Lu te pregunta cuáles son los estados de conciencia. Y luego, Isabel Martínez, cuando hablas de teatralidad y sanación en tu taller, ¿te refieres a los personajes que actuamos diariamente
o cómo usarás el teatro como herramienta? Ujú. La primera, sí. La primera. Era, La primera. era que era Paco Peñarrubias que escribió un libro que se llama Círculo y Centro, si no me equivoco. En todo caso, hablaba, una de las primeras frases es que el grupo es como una religión. Es tan potente, digo religión, y hablar de relegados, de unión, de unirse, ¿no? Hay el acto de confesión, ¿no? También. Es decir, pero una confesión no con una mirada moral, sino el de abrirse, el estar en un espacio ritual en donde se pueda ritualizar lo que vives con un contenedor, que es el grupo, que te contiene y que permite que eso que tienes que limpiar, que te corresponde limpiar, se pueda limpiar y se pueda enfrentar, se pueda ver, se pueda poner desde una mirada que no juzga, que no critica, sino como una madre que te acompaña a morir y a parir. Entonces, hay algo en el grupo de vida y de muerte, de confianza absoluta, como cuando cuando estás velando un muerto y va a morir, tiene que estar tranquilo, y cuando vas a ser parido y parida, pues también, ¿no? Hay un espacio protegido, un espacio de confianza. Entonces, el grupo, pues para mí crea, entre comillas, la iglesia. Es la iglesia, es decir, la madre, ¿no? Y cuando uno puede hacer sus rituales de comunión, es un espacio de hermandad, la confianza de la hermandad, es decir, que te acompañan en el amor, ¿no? Y te permiten hacer tu crecimiento. Y como lo decía también poder fallecer a lo que te corresponde fallecer. Digo, esencialmente eso es, y luego hay tantas modalidades, ¿sí? Y yo siento que integrar caminos diferentes siempre enriquece, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que, bueno, yo lo aprendí también de mi formación, ¿no? Porque pues también, aparte de Claudio, fui formado por mi padre y es un artista, y desde la infancia viví, digo, puertas abiertas, bienvenidos sean todos, porque no se trata de defender una escuela o defender otra escuela o de crear una escuela, sino se trata de ayudarnos en este camino de transformación a todos y de crecimiento y de hacerse presentes y de despertar y de limpieza y todo es bienvenido, ¿no? Muy a menudo las escuelas tienen esto de que con mi perspectiva voy a destruir la tuya. De lo que se trata es de afirmar mi perspectiva y de negar la tuya, pero no de incorporar la tuya e incluir la tuya. Digo, para mí la esencia de la existencia es inclusión, todo incluido. Tendría su lugar y aprovechar eso. Es decir, que si esta herramienta sirve para esta situación, se utiliza esta. Pero si esta herramienta no sirve para esta situación, no voy a tratar de hacer un agujero con un aparato que es demasiado brutal para esto. Entonces tomo esta. Y si no funciona esta, tomamos esta o mezclamos esta y esta y esta y esta, y se va haciendo esa alquimia, ¿no? Y abiertos y bienvenidos todos. Sí, sí. Yo pienso que vamos por ahí, a lo holístico. También porque yo siento, o sea, como que el ser humano somos totalmente polares, ¿no? Como que también una parte de ver todas estas, em, como dice Daniel, como estas diferentes caminos, como que yo por lo menos en mí los reconozco diferentes caminos muchas veces, o sea, la congruencia es un mito. O sea, que, según yo, o sea, yo como que es muy difícil. Yo soy congruente a veces y luego no, y luego, o sea, no con esto que dije antes, pero sí con esto que estoy pensando ahora, ¿no? Ujú. Como, sí. Ahí, claro, tocas el tema de la polaridad, porque soy esto y también esto. Soy, lo voy a decir tal cual, ¿ah? Soy el asesinado, la víctima, y soy el asesino, que lo asesinó,
¿no? Soy el veneno y la medicina. Soy el que destruye al mundo y soy el que construye al mundo. Soy el dictador y al mismo tiempo soy la primavera. ¿No? Soy la primavera que me expando. Entonces, pues sí, no sé quién era que decía, le decían, pero usted se contradice. Creo que era Joyce, ¿eh? Y decía, soy inmenso y contengo multitudes, por eso me contradigo, ¿no? Y se puede vivir congruentemente, pienso yo, no desde necesito pensar, sentir, actuar y vivir, ¿no? Alineadamente, sino que puedo pensar, sentir y desear otra cosa y moverme de otra manera, digo todo lo que voy sintiendo, querer moverme de otra manera, pero actúo de una manera alineada. Es mi acción, es que hago con lo que me pasa, más bien que qué es lo que me pasa. Soy congruente en lo que cómo decido yo tomar todo lo que me está pasando que no es congruente. Pero la congruencia para mí puede residir en que si tengo ganas de matarte, pues nada más no te mato, porque es congruente con lo que estoy pensando, ¿no? Y mi impulso me dice que necesito tirarme encima tuyo y no, pues tampoco lo voy a hacer. O me dice que me tengo que autodestruir, pues bueno, me lo dice, lo tomo, lo acepto, acepto mis polaridades, acepto todo lo que me habita, pero mi acción, eso es lo que sí puedo decidir o no. Pues ese es el trabajo que pienso que vamos haciendo también, ¿no? Y enfocando desde dónde lo voy a hacer. Sí, ahí puedo ver la motivación neurótica y al mismo tiempo mi motivación santa, ¿no? Y elegir. Yo creo que ahí hay algo de libertad en el sentido de poder actuar congruentemente, de ser, ¿no? Congruente. Claro, y no, yo creo que el aprisionamiento para mí no, está más en querer esta cosa de la congruencia rígida, ¿no? De querer ser Mm. permanente de una manera, ¿no? Porque no, hay una cosa ahí negada muy fuerte que no deja como fluir, ¿no? No me acuerdo de la conferencia de quién era, pero hablaba de las polaridades y explicaba, pero decían, ¿pero qué hago yo para ser feliz? Pues fracasa, equivócate, emborráchate, vete a drogar un rato, vete a fumar, porque será muy rígido, ¿no? Entonces, eh, sé torpe. ¿No? Y al otro que todo el tiempo se la pasa en eso, ¿no? Un carácter más cuatro, etcétera, pues, bueno, pues, ten éxito, ale, muévete, brilla, sal, luce, ¿no? Alégrate, canta, hazle un himno a la vida, ¿no? Y eso es congruente también, Sí, porque es congruente con la vida, más que con lo que uno imagina que tendría que ser la vida. sí. ¿Sí? La vida es congruente en sí misma y los opuestos que genera son opuestos que necesita generar para poder equilibrarse quizás, ¿no? Y que darle lugar a todo eso en la casa es súper importante, ¿no? Y que está ahí. Sí, 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 sí. Y también a mí me ha hecho entender mi propia incongruencia, aunque tú, como tú dices, decida un poco cómo actuar y entonces eso me mantenga un poco en el equilibrio, Mm. entender la de otros, ¿no? Cuando de repente digo, pues, ¿estos qué les pasa, no? Como que no era lo que yo me estaba esperando, pero entonces puedo un poco, sí, como decir, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, no sé yo exactamente el proceso que están como viviendo, ¿no? Me permite ser un poco más comprensiva, digamos, Ujú, ujú. conmigo y con los demás, ¿no? Claro, darse cuenta también que cada círculo, ¿no? Cada espacio, cada casa, pues es habitada por habitantes que, claro, son arquetípicos, pero, pero vividos de diferentes maneras, desde diferentes como nacimientos, ¿no? Y historias y etcétera. Entonces, pues ahí está todo el trabajo del enneagrama también, de poder ver al otro desde su yo persona, ¿no? Porque muy a menudo dice mi yo persona es el yo persona de todos. Y hay un yo persona, hay un nosotros, personas, que es como el grupo con el que me entiendo,
digo, en una realidad que no siempre conecta, ¿no? Que encontrar un yo, otra persona con la que vibres, con la que te entiendas, con la que pues puedas hacer comunidad y a nivel de ideas, de situaciones emocionales, de intuiciones, ¿no? Como que concuerden, eso es como nosotros. Y luego está pues el mundo, ¿no? Que es una verdad más objetiva, que es la realidad de las cosas como la mesa, el computador y pues que eso toca aceptarlo tal como es, pero es muy subjetivo el nosotros y el yo, ¿sí? Y aceptar que mi yo, pues digo yo entre los cuatro, vamos a hablar de negro, pero entre los cuatro sexuales es un nosotros y nos entendemos aunque nos peleemos, ¿no? Y los tres y los cuatro se entienden, pero es un nosotros, pero eso no quiere decir que ese nosotros es el de todos los otros, o el mío dentro de ese grupo de nosotros sea igual a todos, ¿no? ¿Sí? Estamos viajando bien aquí, ¿sí, no? Viajando bien. Sí, porque creo que esa noción del espacio yo, del espacio nosotros y del espacio colectivo, ¿no? Que ahí ya es una verdad colectiva, como situaciones que a veces son más científicas, que a pesar de que las cosas se transforman, hay situaciones concretas, ¿no? Que la lluvia es la lluvia y pues cuando llueve, llueve. No hay subjetividad entre comillas, ¿no? No, la subjetividad vendría en cómo recibes la lluvia. A lo Sí, mejor para unos es una tragedia y para otros una bendición y para otros les da... claro. ¿no? Ese es como el yo, el espacio yo lo recibe, pero de que está lloviendo, y ese es un hecho, ¿no? Está lloviendo, Sí, sí, ¿no? sí, Dice, ¿no? Está lloviendo y como estamos todos mojados. sí. Mira, nos dicen más cosas. Luz que nos dice cuáles son los estados de conciencia. Ok. Bueno, Bueno, para mí hay diferentes estados de conciencia. Hay un estado de conciencia que es un estado de conciencia arcaico, que es conservación, que es como reptiliano, es sobrevivencia, es alimentarse, no es consciente de que es conciencia, es compulsivo, es repetitivo, mantiene las cosas como son, porque pues tiene miedo a la muerte, ¿no? Es un poco como el triángulo de la ignorancia, del miedo y la agresión y luego de la compulsión, está ahí, muy presente. Después viene el infantil consumidor, que uno actúa desde sus heridas de infancia y todo es para frustradamente tratar de llenar los vacíos emocionales de uno y de la familia, que viene toda la genealogía y todas estas heridas freudianas, ¿no? que venimos acarreando y ahí vivimos en la neuras emocional. Luego vienen como los adolescentes románticos, que es un estado de conciencia en donde hay que quemar la vida, las bandas, los grupos, las modas, el consumismo, ¿no? Y no importa el mañana. Luego vienen los adultos aprovechadores, que es un poco como la mente patriarcal, que se aprovecha de todas esas neurosis y de todas esas carencias para venderles todo lo que les tienen que vender y mantenerlos como están para que sean sus especie de soldados y empleados, ¿no? Y empleadas. Entonces ahí se aprovechan, pero es como un yo conservación exacerbado ya, ¿no? Y después viene el estado de conciencia altruista, es cuando ya nos damos cuenta que somos una humanidad y empezamos a pensar en los otros. Luego viene el estado de conciencia planetario, que un estado de conciencia ecológico. Luego viene el estado de conciencia cósmico, que estamos en el cosmos, que es el alma. Luego el estado de conciencia divino, que somos una energía unificada y ahí aparece el Atman, la divinidad interior. Y luego este estado de conciencia que, que Claudio lo identificaba el espacio, ¿no? Que es el espacio interior vivo, la situación divina misteriosa, que el sueño sin sueño y el amplio estado de conciencia que nos habita y nos emana. Entonces, pero todos esos estados de conciencia cohabitan. Cuando uno se va despertando, integra al otro y el otro como que se despierta y se pone al servicio, ¿no?
el estado de conciencia cuando ya es vivido desde algo, desde el más amplio, pues pienso yo que de alguna manera se convierte en un animal sagrado al servicio, es la pura intuición. El niño es el niño encantado, la niña encantada, creativa, ¿no? Aparece la pasión del adolescente, es decir, que si no hay pasión, pues no hay vida, ¿no? Y los adultos aprovechadores son responsables, utilizan toda su estrategia para ya ponerse al servicio de la humanidad, al servicio del planeta, con una conciencia cósmica y son bodhisattvas, ¿no? Se convierten en bodhisattvas, en canales. Entonces, uno va incluyendo al otro, creo que era en un libro de Ken Wilber que hablaba de sexualidad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un tomote así, hablaba de lo inclusivo, de los solones, que son este concepto en donde uno está, es lo que es, pero al mismo tiempo está en trascendencia, ¿no? Entonces, que trascendemos e incluimos lo que fue. No es decir que no trascendemos y eliminamos, sino que lo que fue lo incluimos y lo bañamos de nuestro estado de conciencia. Entonces ahí viene pues esa situación muy compasiva, ¿no? De que yo crezco, pero eso no quiere decir que tú estás equivocado. Es decir, que yo crezco y lo que pasa es que todavía no has despertado esa condición tú y pues te acompaño y también pues formas parte del sistema, de todo el sistema y tienes tu lugar, que estés más despierto, menos despierto, esencialmente pues eres un elemento esencial de esta situación, igual a todos, ¿no? Y hay como una visión como un estado de ser inclusivo, en donde no es algo que tiene que ver con superioridad, sino con inclusión, que es muy diferente. Pero, Cristóbal, una pregunta. ¿Tú crees que, o sea, porque esto que cohabitan quiere decir que están de todas maneras todo el tiempo? O sea, haz de cuenta, yo estoy en un estado de conciencia y luego como que puedo, como tú dices, ese estado de conciencia abre la oportunidad del siguiente estado de conciencia, pero luego de repente regreso al estado de conciencia Sí. primero, ¿no? O sea, no es que ya como, no es un camino ascendente, ¿no? Entonces ahí está no, la atención, es decir, estar en presencia, intentar estar atento, pero y también pues darse cuenta de que eso habita en nosotros, cohabita en nosotros y que estamos en proceso y que pues también está actuando, sí, sí. No, no es como que se elimina, es como decir, bueno, pues ya se murió mi abuela y ya no está. No es cierto. Digo, mi abuela está desde otro estado de ser, ¿no? Está presente, la familia está y no está, está. No todo lo que fue está. No hay nada de lo que haya sido que no esté presente de una o de otra manera y lo que está tampoco, no hay una conexión plena y podríamos hasta imaginar que el futuro también. ¿Qué será con todo esto y la complejidad que existe, ¿no? En nosotros, en la vida. ¿Por qué será que queremos como esta vida lineal en la que, o sea, por qué la tendencia? Y yo muchas veces he sentido que estoy totalmente loca cuando puedo como acceder a esa cosa así que tú estás mencionando, que por lo menos a mí me suena como más circular, ¿no? Más... Entonces, ¿por qué será que la educación nos pone así como en esa línea ascendente que además nunca alcanzamos, ¿no? Sí. Yo me imagino, y quizás sea desde mi paranoia, pero que no le conviene a una sociedad de consumo que nos despertemos a dimensiones creativas plenas y que despertemos a nuestros potenciales y a este caos que nos habita que es dionisiaco, ¿no? Que, que es un gran lleno de posibilidades. Entonces, como que se nos hace creer de que hay un solo camino y que hay una sola, que es el mismo para todos, ¿sí? Porque todos supuestamente van a este mismo lugar que se llama banco. Banco del Estado. Lineal, ¿no? Una cosa lineal que vamos. Claro, que va para el banco. Entonces, digo, ¿dónde está el ser? ¿Y dónde están nuestras posibilidades? Y todo está dirigido a algo tan materialista. Y ¿a qué le va a convenir a la sociedad que los seres humanos estén en la vida plena y
y no con esas preocupaciones tan materiales que son necesarias, pero no siempre nos explican que hay tantas otras formas de generar sobrevivencia que como nos las enseñan, que en el fondo nos las enseñan también, pienso yo, con pastillas imaginarias, pero que son la educación, ¿no? Pastillas que nos entumen, ¿sí? Que nos entumen, es bien, mucha manipulación. Mucha represión, ¿no? Para llevarnos por ahí, por esa cosa angosta que no... Y ahora, y hoy en día, digo, nosotros somos nuestros propios represores, pero ya no en el sentido de la moral o etcétera, sino somos nuestros coach y nuestros empresarios. No sé, que era un filósofo, creo que era chino, que lo decía, y que ya tenemos adentro este empresario y ahora más porque estamos encerrados en nuestras casas y nuestros empresarios pues somos nosotros, tenemos nuestros negocios, ya te dan todas las herramientas para que tú tengas a tu coach que obra por este sistema. Ya no tienes al jefe que te gritaba antes y que llegabas a la hora. Ahora puedes trabajar 24 horas sobre 24 en tu casa y te puedes explotar a ti mismo 24 horas sobre 24 horas. Entonces, el lugar para vivir, el lugar para hacer, el lugar para desarrollarse y generar estos estados de conciencia o vivir estos estados de conciencia que supuestamente, bueno, claro que el camino es un poco tortuoso, pero pues que son bastante paradisíacos en medio de todo este mundo caótico, ¿no? Digo, no siempre hay lugar para ello. Sí. Aquí dice, mira, tenemos varias preguntas, ¿eh? Te voy a decir. Entonces dice, cuando hablas de teatralidad y sanación en tu taller, ¿te refieres a los personajes que actuamos diariamente o a qué usarás el teatro como herramienta? ¿A cuál de las dos cosas? ¿A los personajes que actuamos diariamente o a que usarás el teatro? Pues es lo mismo, estos personajes que utilizamos diariamente son personajes que es un poco como decir que tienen los pies en el barro y el barro va profundo, es decir, que todo está en todo. No hay nada que no esté conectado al todo, a nuestra historia, ¿no? Entonces estos personajes que actuamos cotidianamente son personajes que también expresan algo que está enterrado en alguna parte, ¿sí? Que a través de esos personajes también se puede llegar a lo profundo, y de lo profundo se puede llegar a estos personajes que actuamos cotidianamente. Entonces sí, los personajes que actuamos cotidianamente los vamos a abordar de diferentes formas. Una forma más directa y de forma más arquetípica e indirecta. A mí me gusta sincretizar, es decir, que crear un personaje que toque muchos aspectos, que sean como elegantes en el sentido que no, la elegancia y la simpleza para mí tienen una diferencia, que la simpleza no tiene fondo, pero la elegancia es como que hay todo un mapa recorrido para darle forma a un camino que te ayude a llegar directamente a lo esencial. Y eso es elegante, ¿no? Como que todos los caminos los recorrimos y lo que se te da es una forma muy esencial, muy simple, ¿no? Que te permita llegar a la esencia y que toque todos los caminos a través de uno solo. Ay, wow. Eso sí sonó muy, o sea, a través de tocar todos los caminos, finalmente llegas a una fórmula muy simple. Sincrética, ¿no? Un arquetipo sincrético que ramifica todos estos caminos y que le da forma a esos caminos y que te permite como tocar todos esos caminos al mismo tiempo. Qué padre, eso está padre. Luego dice aquí, ¿cómo aborda Cristóbal el agradecimiento? ¿Algún ejemplo? El agradecimiento, según como lo estoy experimentando hoy, porque lo estoy practicando, lo practico, es una actitud, no pienso que es una palabra, es un estado de ser. Es un estado de ser que que abre los brazos y abraza todo. Es un sí, el agradecimiento. Es una no negación. Pero también es una aceptación de su yo que niega. Es una aceptación
todo, lo constructivo, lo destructivo, lo doloroso, lo alegre, lo tóxico, lo no tóxico, todo es como ama que abraza todo y lo respira todo y ahí yo pienso que ahí hay como, en todo caso para mí, yo lo siento como eh, un estado de fe, es decir, que hay algo muy intuitivo que sabe desde adentro que todo es perfecto, que todo en el fondo está participando a la vida y que todo es vida, aunque duela muchísimo y muchísimo y muchísimo, y lo voy a decir tal como lo siento yo, todo es milagro, todo esencialmente es milagroso y en cada quarks, partícula, molécula, célula, cuerpo, cosmos, grande, chico, micro, macro, todo es la misma esencia. Entonces es un poco como el agradecimiento, es decir, como en el cristianismo, ¿no? Que tu voluntad sea. Bonito, está muy bonito, estás muy inspirado, ¿eh? Ya me estás apantallando más aún. Y te entiendo, fíjate, porque la manera tuya de hablar es bastante compleja, no es que sea una, pero como que te voy siguiendo bien y te voy entendiendo bien, y porque además me interesa lo que dices y te he visto trabajar y también me encanta cómo trabajas, me encanta. Yo no te había visto, fíjate, yo no te había visto trabajar hasta Mundo en Movimiento y yo dije virtualmente. Con estos elementos, qué maravilla poder entrar hasta donde entraste, ¿no? Trabajar con los papás, o sea, me gustó muchísimo y utilizando la teatralidad, ¿no? Entonces a veces te voy siguiendo más bien y a veces más, pero te voy siguiendo. Luego, mira, aquí dice, muchas gracias por las charlas que está llevando el CAI. Mi pregunta es, Cristóbal, pensando en que el sonido es un sentido muy potente en la memoria emotiva y la formación de relaciones sociales y humanas, cuando se es consciente de ello, ¿has hecho actos a manera de ritual tomando el sonido como vehículo para ello? Y si sí, ¿puedes contar tu experiencia? Bueno, la música, se puede decir que la música es, como podríamos decir, el lenguaje del alma, porque es de las 7 artes es la que, entre comillas, podríamos decir que mejor expresa lo invisible, es decir, que va directo al sentimiento. La diferencia entre música, ¿no? Sonido y ruido y voz con palabras, ¿no? Hay un lenguaje, el lenguaje es un vehículo de lo invisible, ¿no? Muy a menudo cuando uno habla, no es la palabra que importa, sino de cómo lo dices, ¿no? El sonido. Entonces sí, es importante, el sonido despierta, el sonido evoca, el sonido conecta, y es muy importante, ¿no? Escuchar música, meditar con música, es muy importante. Hay personas que son auditivas y otras que son olfátiles, no sé si se dice así, olfativas. Otras que tienen el gusto, por gusto se recuerdan, les viene la memoria. La memoria, digo, lo que vivimos, ¿no? Todo lo emocional, pues es una reacción sensorial y no solo es lo que escuchamos, sino también lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos y todo eso se viene a registrar en el cerebro y a veces para hacer resurgir emociones que tienen que ver con traumas o situaciones del pasado, pues se huele algo, se gusta algo, se toca algo o se escucha algo, ¿sí? Y la música para mí siempre ha sido un elemento pues muy directo porque evoca las emociones, ¿no? Te las pinta, te las dibuja, te las va a buscar, ¿sí? Es un aliado, así que sí, yo utilizo mucho la música para trabajar ahora en psicomagia. Digo, sí, cuando hago rituales psicomágicos con talleres y en sesiones y en terapias, claro, la música está muy presente, muy importante. Y no sé si respondí bien a la pregunta, pero Pues sí, claro, pues sí, porque ella dice tomando el sonido como vehículo para ello, y sí, la música es un sonido específico con una sí. dirección. Y luego te eleva, ¿no? Porque es a través
la música a veces que los seres iluminados pues nos han transmitido estados de ser amplios, ¿no? Los compositores que han tocado estados amplios del ser y los traducen por la música, te lo comparten y te invitan a también vivirlo tú. O a veces cuando hay que profundizar en una emoción y uno se resiste, la música como que abre barreras y a pesar de todo, pues te lleva, ¿no? En ciertos procesos terapéuticos, cuando uno está bloqueado, de repente pones una música y eso te Ya, inspira y te abre y te permite contactar con eso que te cuesta, ¿no? sí. Bueno, fíjate, dice acá, bueno, Manic Centro Orgánico, libertad se da en la toma de decisión. Manic Centro Orgánico, amo la mente de Cristóbal, resuena con la mía. Luz Sarur, gracias. Tiziana M. Rousseau, mi maravilloso profe querido. Giovanni Jaja, ¿cómo se puede trabajar la autoexigencia? Que me encanta esa pregunta, está buenísima. ¿Cómo se puede trabajar la autoexigencia? No se trabaja. Ya se está autoexigiendo en el trabajo. Sí, no, ¿cómo se puede? Justamente la autoexigencia es no trabajar, es dejar de trabajar, ¿no? A veces para los exigentes es un trabajo dejarse llevar por la barca y subirse, ¿no? Treparse a la barca y dejar que el río te lleve. Y es todo un trabajo. Pues sí, es que es una jaula, ¿no? Y, y a veces, y eso es lo que me he dado cuenta en los procesos que a veces hago, que, que muchos de nosotros queremos salir de la jaula ya, ¿ves? Pero no queremos conocerla. Es decir, que parece ser que para salir de esa jaula hay que conocerla muy bien. Todos los recovecos, cómo está construida y cómo se hizo y las raíces hasta donde se pueda, ¿no? Para primero estar cómodo dentro de ella, saber que, pues, que existe y que tiene su razón de ser y que, como lo decíamos, quizás nunca salgamos de la jaula, sino que la vayamos conociendo, la vayamos fundiendo, ¿no? Y que de repente como que entremos y la podamos atravesar y podamos jugar con ella y malabarear con ella y a veces ponerla acá, pero acá o allá, pero está, ¿no? Y como el carácter, es decir, que si el carácter es la exigencia y es el control y la perfección y el perfeccionismo, etcétera, pues eso es algo que está ahí, se puede transformar y luego perfumar y luego ponerse ahí, ponerla al servicio y subirte sobre la jaula y bailar tap y hacerla más tuya. Vamos a hacerla más amable, hacerle una jaula perfumada. Sí, sí, Pero, conocer de qué está hecha también esa autoexigencia, ¿no? Que te sí, hace. está hecha y también, como dices tú, ¿no? Para sumar lo que dices es ir y decir, si esta jaula existe, es porque me quiere invitar a entender y hacer un camino, ¿no? Entonces, trabajar la exigencia quizás es conocerla, quererla, aprender como maestra. Si nuestro ego, pues, digo, ya lo sabemos, ¿no? Es nuestro maestro, digo, ese yo es el maestro, la jaula es el maestro, la maestra. Dice, qué maravilla estar en presencia, despertando nuestra naturaleza creativa, encontrando nuestra propia voz desde el ser, dice Tiziana M. Russo, o Russo. Y Mónica Ramírez, hola Cristóbal, siempre es un gusto escuchar. Y de veras, Cristóbal, siempre es un gusto escucharte. Y no sé, alguna otra cosa más que nos quieras decir en este inspiradísima plática. Estaba este otro capítulo, ¿no? Que es el capítulo de despertarse, ¿sí? Es lo que decíamos, es decir, que una cosa es el pensamiento espiritual y lo otro es la experiencia espiritual. Digo, es como legítimo querer despertarse. Cuando digo iluminarse, digo, no lo veo como que ya se acabó todo problema y que ya no hay ego y etcétera, sino que despertarse a lo que uno es fundamentalmente. No es como decir,
digo, soy un pescado y de repente me despierto que soy el océano y que estoy mojado y como pescado, pero que al mismo tiempo soy el océano, que todos son el océano y soy lo mojado, ¿no? Y es una situación que nos pertenece. Entonces, despertarse es súper importante y luego hacerse presente, es decir, desde ese despertar, habitarse completamente y habitar las habitaciones oscuras y todas las habitaciones que están en nosotros. Creo que es Shankara, que es un sabio, decía, son tres cosas, es tomar conciencia de que toda esta realidad es ilusión, de que lo único que existe es Brahma, Brahman es la divinidad, y luego, cuando uno ya realizó eso, que todo es la divinidad, que todo es Brahma. Es decir, hacerse presente como divinidad en todo, ¿no? Como primero darse cuenta que uno cuando vive dentro de lo material y de las dimensiones más reducidas, pues cree que esa es la realidad, ¿no? Y después uno se va despertando, parece ser que te das cuenta que es un sueño, que todo es una divinidad, y ahí como es una reencarnación en donde todo se reencarna y se convierte dentro de toda esta situación que comporta sufrimiento, pues se convierte también en un poco una fiesta, ¿no? Y ahí está la conciencia de la permanencia en lo impermanente y se vive más alegremente. Entonces ahí me hago presente. Sí, es importante, eso hablamos tanto de presencia, ¿no? Eso de estar presente, que implica también el estado de despertar en esa presencia plena. Sí. Eso, entonces hablamos del tema del limpiar, del crecer, del despertar y de la presencia. Ay, wow, Cristóbal. Y no la grabamos esta, hombre. Bueno, pero se queda, de todas maneras, se queda en el En el CAE, Instagram. Ah, no. no, en el Facebook, en la página de Facebook del CAE para que la veamos 8,000 millones de veces para agarrar la onda totalmente, Sí, ¿no? qué agradable ha sido. Uh-huh. Yo siempre, ya te dije, y es la pura verdad, siempre para mí es agradable hablar contigo con esta cosa que tienes, aparte de todo, como de compartirte, ¿no? Como tu vida, tu ser, tu conocimiento. Entonces, me pareces una persona como contrastando con el 4 sexual, que se supone que la envidia para los que conocen del enagrama, una persona súper generosa. Ahí vamos trabajando. Vamos trabajando, sí, ha sido todo un asunto y esa, ¿no? Cuando te agarra en las tripas, uf, es súper fuerte. Pero va. Siento que hoy en día puedo dar como paso atrás, ¿no? Es eso de estar ahí, pero me controla menos. Entonces ya como que sé cómo bailar con ello cuando va llegando, cuando viene con su canción, para que no me posea, como que he encontrado estrategias y prácticas para dejarlo en ese lugar y que no se me encime, ¿no? Ahí va, poco a poco. Bueno, ahí vamos, de todas maneras, ahí vamos, ¿no? Y muchísimas Eh, gracias por estar aquí con tan accidentada plática, ¿verdad? Porque habíamos anunciado primero que era ayer y él me había dicho que hoy, luego yo me hice bolas en mi casa, bueno, ya sabes, pero de todas maneras, como que pudimos alcanzar esta cosa pues sí, de la presencia, del contacto, de la generosidad tuya. Y la gente estuvo aquí presente. Muchísimas gracias por conectarse a los que se conectaron. Y ojalá que se inscriban al curso de Cristóbal y estén con él y con nosotros en el CAE. ¿Y qué más? Eso, muchísimas gracias. Esta es la segunda conversación que tenemos y me encanta conversar contigo. Estamos en casa, tú también eres súper generosa y amorosa conmigo. Te agradezco. Me encanta tu franqueza y tu abertura de corazón, así que cuando quieras. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Gracias, Isa, que es la que siempre hace posible estas entrevistas y nos dice ya, ¿no? Sí, todo lo que hace. Y pues, ahí seguimos, ¿eh? Ahí seguimos. Bueno,
Te mando un beso, Yo a Cristóbal. ti también un abrazo y un saludo a todos y a todas. Gracias por haber asistido. Muchas gracias. Gracias a todos y todas.